tanto vamos a amenizar con música, si se puede. Y... los de Facebook no escuchan música. Qué mala onda. Pero sí, entonces vamos a dar 5 minutitos y comenzamos ya. Problema. A ver, entonces vamos a hacer. A ver. Entonces nada más en Facebook escuchan la música. En el Meet. Hola, hola a todos, bienvenidos. Vamos a darnos 5 minutos. Está muteado. Ya. Tenemos que bajar aquí, ¿no? Ok, ya. Ok, pues bienvenidos sean todos a esta sesión. Vamos a esperar 3 minutos más en lo que se terminan de agregar. Bienvenidos todos, ya tenemos a la presencia de nuestra gestora. Bienvenida Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar unos minutitos previos antes de iniciar. Recuerden que también estamos desde la plataforma de Facebook. Y bueno, en cualquiera de las dos plataformas vamos a necesitar que llenen un formulario. Es un formulario de registro, el cual ya se les está haciendo llegar por medio de los comentarios. Muchas gracias, Pati. Y este registro, bueno, pues es con la finalidad de poder saber quiénes nos están acompañando y desde qué zona nos están acompañando. Así que les agradecería muchísimo si me apoyaran llenando sus datos, llenándome este formato que se encuentra ahí en la zona del chat, en la parte de Google Meet y en la sección de los comentarios por parte de Facebook. Entonces, bueno, vamos a esperar unos minutitos y vamos a dar inicio. Si tienen algún problema de que no me escuchen, de que no se vea bien, antes de que empecemos, también si me lo hacen saber, se los agradecería. Ok. Sí, son nombre, edad, sexo, colonia y alcaldía. Ok, bueno, pues han pasado los 5 minutos. Muy buenas tardes, señora Isabel, bienvenida, muchísimas gracias por estar. Qué bueno que se dieron el tiempo, estos minutos de su día para poder destinarle un poco al tema de aprender, de escuchar opiniones. Sé que muchas de las cosas que, como ya les hemos dicho, no son desconocidas, no son nada especiales, realmente es conocimiento que pues muchos de nosotros inclusive ya
ya sabemos, pero que sí es importante que lo repasemos, que lo sepamos utilizar en nuestra vida diaria. Entonces, bueno, pues creo que vamos a dar inicio. Si me puedes ayudar con la música, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, bienvenidos sean. Como les digo, muchísimas gracias. Qué bueno que se hayan dado el tiempo para participar en esta pequeña transmisión. Recuerden que estos talleres son todos gracias al presupuesto que se está destinando por parte de la Secretaría de Cultura. Agradecemos la presencia de nuestra gestora cultural, Patricia Rojas. Le agradecemos que se encuentre en esta transmisión. Y bueno, recuerden que todos estos talleres no solamente se van a estar llevando por parte de nosotros, sino que muchos otros colectivos compañeros pues también están realizando muchos otros talleres con temáticas distintas que sin duda van a ayudarles a que tengan una cuarentena más amena. Entonces, bueno, ya la música ya la escuchan, ¿verdad? Así que bueno, vamos a dar inicio con la sesión formal, esta segunda sesión. Recordemos que la semana pasada dimos inicio tanto a la tanda a los ciclos de talleres y también dimos inicio a lo que eran los temas de la economía comunitaria, y como está en el título del día de hoy, si me ayudas a compartir la presentación, por favor. Vamos a hablar, igual el tema lo vamos a repasar, es el tema de la introducción a la economía comunitaria. Esa es la primera. El cual, pues bueno, forma parte de la segunda sesión formal que teníamos destinada para este primer tema, ¿no? Bueno, pues recordemos que en la primera ocasión, en la primera sesión, tuvimos temas ahora sí que pues, conceptos básicos que tienen que ver con el tema de, bienvenidos a todos, muchas gracias. Que pues hablábamos sobre conceptos básicos, repasábamos el tema de la economía, que bueno, como ya sabemos es la ciencia social que estudia la manera de administrar los recursos para poder, ahora sí que darle demanda a todas las personas que la necesitan, ¿no? Sabemos que la economía pues participa de manera activa tanto en las decisiones políticas, en la cuestión de la proyección global que tenemos como país, en las cuestiones de los modelos de globalización. Sabemos que también formamos parte de lo que son los bloques económicos, todo este tema de la economía. Sabemos que en general nos influye para bien y para mal, tanto de manera en nuestras finanzas personales como el impacto del país. También hay el tema de los aranceles, pues forman parte de todo esto que son formas de economía que fortalecen o desfavorecen en diferentes medidas, dependiendo de cómo se aplique. Bueno, hablábamos también sobre el tema de lo que es la oferta y demanda, que bueno, pues sabemos que tiene que ver con el tema de la disponibilidad de un producto y el deseo que tiene el mercado por adquirir dicho producto. Sabemos que directamente esta oferta y demanda, como les comentábamos, influyen en los precios finales que los consumidores o los clientes pagamos por un servicio o un bien. Hablábamos sobre el tema del mercado, que es un grupo, un nicho poblacional que tiene que de alguna forma participa en la adquisición de bienes o servicios y que directamente pues nos involucra a nosotros como sociedades, ¿no? Consumidores, clientes en general, ¿no? Hablábamos también sobre conceptos de producción, que pues tiene que ver con la elaboración de un producto, un bien, y pues el producto o servicio, que pues es eso que está destinado a ofrecerse hacia los mercados, ¿no? Pero bueno, esos fueron conceptos básicos que se vieron la semana pasada. Estábamos hablando sobre el tema de cuánto nos influye, ¿no? Nos hacíamos la pregunta, esta reflexión de si es algo que a nosotros nos afecta, si a nosotros nos afecta el término de que la oferta, la demanda hayan aumentado o bajado, si nos afecta a nosotros que exista algún tipo de control en los mercados. O sea, falta preguntarnos realmente de qué manera a nosotros nos afecta, ya sea para bien o para mal. Falta preguntarnos eso, ¿no? Nos afecta. La siguiente pregunta que nos hacíamos la semana pasada era este tema de que, bueno, si nosotros ya como pueblo unido, como mexicanos, hemos logrado crear grandes cambios y hemos podido ayudarnos a levantarnos en momentos tempestuosos. Hablábamos, por ejemplo, de este tema de cuando pasó el terremoto del 85, el terremoto del 2017, que fueron sucesos que fueron lamentables para la nación, pero que pudieron evidenciar la unión que tenemos como mexicanos y el deseo real por querer ayudar a que nuestro pueblo, a que nuestra nación se fortalezca y pues aumente para bien, ¿no? Entonces hablábamos sobre este tema de si ya se han alcanzado este tipo de beneficios o grandes cambios a partir de la unión de la comunidad,
cuánto más no podríamos alcanzar destinándolo hacia algo más positivo, no solamente con cuestiones lamentables, ¿no? Como fueron así. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente. En esta sesión hablaremos sobre algunos sistemas económicos que se encuentran en el mundo, algunos sistemas económicos que hemos sido testigos, tal vez directa o indirectamente, a lo largo de lo que es la historia de del mundo en general, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos en estos sistemas económicos, como puedes ya lo ver, se hablará sobre lo que es el esclavismo, el mercantilismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, sistema económico mundial, que son sistemas que muchos de ellos ya no son actualmente aplicables. Y pues por otro lado hay otros sistemas que sí han influido de forma negativa o positiva tanto a la política interna de nuestro país como a la economía internacional, hablando de, por ejemplo, tratados de libre comercio o las posiciones en lo que sería el grupo de globalización. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. En este caso tenemos este sistema económico que hace muchísimo tiempo existió, el esclavismo. Hoy en día, bueno, se sabe que ya no existe como tal el esclavismo como forma de sistema económico reconocido. Sin embargo, el esclavismo hace muchísimo tiempo, hablando más, por ejemplo, en los tiempos de los países europeos, antes de la Edad Media, pues resultó ser una fuente de alto desarrollo porque, bueno, pues el esclavismo prácticamente desfavorecía a las personas trabajadoras, a las personas que eran del grupo trabajador, haciendo que pues prácticamente no tuvieran, por ejemplo, derechos laborales, no tuvieran regulaciones a la hora de las jornadas laborales, el tema de cuánto les iban a pagar. Entonces, esta situación de mano de obra muy económica permitió que sí, de alguna manera hubiera un desarrollo en general en muchos países europeos, pero pues obviamente generaron muchísimos descontentos, había muchísimas injusticias, porque pues como ya bien lo dice el término, pues es esclavismo, es un tema pues que prácticamente no se tiene que hablar ni profundizar mucho en él, no es algo positivo. Sabemos que, como les digo, es un sistema abolido gracias a la implementación de múltiples leyes que tienen que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, hablamos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU, que fue el que dio de alguna forma el parteaguas al inicio de las garantías individuales. Por ejemplo, aquí en México, la Carta Magna, la parte orgánica de los primeros artículos de la Constitución, precisamente sirven para poder proteger los derechos humanos de todos los individuos, tanto de niños como mujeres, como personas adultas y hombres que forman parte de esta sociedad mexicana. En general, pues sabemos que los derechos humanos sirven para precisamente darle valor a la humanidad, de poder limitar la forma en cómo nos pueden afectar. Eso permitió, como ya lo sabemos, que se aboliera el esclavismo, entre muchas otras efectos positivos. Desgraciadamente no todos los países lo siguen, lo han aplicado, lo han respetado al pie. Entonces, sí es importante que veamos que el esclavismo, como digo, ya no está como tal implementado, pero bueno, fue algún momento un sistema económico que funcionó mucho para los capitalistas, las personas que aumentaban mucho el valor de la industria, y en algún momento la mano de obra barata pudo ayudar mucho al desarrollo de los países europeos, ¿no? Más que nada eso fue la ventaja que imprimía el esclavismo. La desventaja, como ya lo sabemos, pues abolición de los derechos humanos, no había protección en las jornadas laborales, no había como tal patrimonios, por ejemplo, no habían derechos a tener patrimonios, prácticamente estabas limitado a las decisiones que tuviera en este caso el amo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva con el tema del mercantilismo. Y es que, bueno, en la historia del mundo, en la historia de la economía global, estos cambios, estos sistemas económicos fueron formulando una serie de cambios. Y es que, bueno, el esclavismo durante mucho tiempo fue un punto de auge que, como les digo, permitió mano de obra y un mayor crecimiento, un desarrollo económico. Pero obviamente el tema de que, por ejemplo, en Francia hubiera la Revolución Francesa, el tema de la Declaración de los Derechos Humanos, el reconocimiento de los derechos del hombre, del trabajador y todo esto, pues de alguna forma empezaron a hacer que el movimiento o el sistema económico se empezara a encaminar hacia una nueva cumbre, que en este caso era el mercantilismo. ¿Qué tenía que ver? Bueno, pues ya eran un sistema económico que estaba más enfocado al desarrollo de los procesos industriales y comerciales, tanto de una nación como de esa nación hacia a la cuestión internacional, es decir, que las empresas nacionales pudieran
hacer tanto ventas como adquisición de productos a otros países, otros territorios. Esta cuestión de mercantilismo abrió, por ejemplo, el tema de lo que se le conoce la revolución industrial, todo esto, que fue en un punto en donde el auge tecnológico, la revolución tecnológica y toda esta cuestión industrial aumentó, tuvo un auge. Obviamente los trabajadores pues también se vieron un poco afectados por el tema de que como en ese entonces apenas estaban empezando a aplicar leyes relacionadas con el tema de cuánto una persona debe de trabajar y por cuánto. Entonces esta cuestión de apenas entrar en este ambiente generó que también hubieran personas que se manifestaran por problemas de jornadas laborales muy amplias, como que ya conocemos como las jornadas de sol a sol, que prácticamente tenía que ver con todo esto. La revolución industrial, el desarrollo industrial, la cuestión tecnológica, la modernidad, el ampliar el comercio, sí favoreció, por ejemplo, al tema de las industrias, porque, por ejemplo, las empresas que invertían directamente en extraer minerales, pues favorecían de alguna forma tanto a ellos, obviamente, como a la nación, porque generaban, pues, una bolsa de trabajo que tal vez no era muy bien pagada, pero bueno, ese es otro problema. También el tema de la necesidad de la minería fomentó mucho el tema de invertir en las vías de transporte, como ya son los ferrocarriles, las carreteras, que también esto originó mucha bolsa de trabajo. Obviamente, como ya le estamos retomando, en ese entonces el mercantilismo no favorecía tanto a la paga de las personas que en ese del entonces país. eran la parte de los que estaban beneficiados por la bolsa de trabajo que originaba. Es decir, había trabajo, sí, pero no estaba bien pagado, los explotaban con las jornadas laborales. Bueno, en general aquí en México, por ejemplo, se vio el tema este de las tiendas a raya. Toda esta cuestión de cómo se estaba dando el sistema económico empezó a generar cambios tanto en la sociedad como en las cuestiones de las relaciones internacionales. Entonces, bueno, mercantilismo, como les comento, trajo beneficios para el desarrollo económico, obviamente benefició a las personas capitalistas, desfavoreció un poco a las personas trabajadoras porque ahí fue donde empezamos a ver que el salario y las horas laborales, la jornada laboral, están directamente ligados al nivel de satisfacción que tenemos por realizar un trabajo. Entonces, aquí ya se empieza a ver el tema de los derechos laborales y pues tratos dignos, jornadas y sobre todo sueldos justos. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver ya con el siguiente sistema. Prácticamente todo esto fue uno tras otro. Se abuela el esclavismo, se inicia el, ¿cómo se llama? El mercantilismo. Luego del mercantilismo pasamos al tema del capitalismo. En general, pues ya cuando, vamos a ponerlo aquí en el ejemplo de México, cuando a México se le hace la propuesta de integrarse al bloque de lo que es la economía global, el tema de la globalización, el bloque G40, pues prácticamente damos inicio a lo que sería los indicadores de economía global, como es el caso del PIB, el Producto Interno Bruto, el índice de pobreza, los índices, o sea, todos estos indicadores económicos que regulan a un país empezaron ahora a tener más importancia, ¿no? Una de las cosas que da el capitalismo es que, bueno, les da muchísima preferencia a las personas que dan puestos de trabajo a un país o que también generan crecimiento en el Producto Interno Bruto, en el tema de las importaciones y exportaciones. Entonces, esta cuestión de sistema, este sistema capitalista, empezó a generar mayor apoyo, obviamente, a las personas que tenían una empresa, un negocio, personas que, por ejemplo, si nosotros, ya sea ustedes o yo, poseyéramos una empresa o un negocio pequeño, entonces ya estaríamos formando parte de esta cuestión capitalista. Nos estaríamos viendo afectados por temas de, yo qué sé, subidas de impuesto, disminución en la tasa de inversión extranjera, cuestiones así, indicadores que directamente a nosotros diríamos no nos afectan, pero sí nos afectan, porque mucho de esta cuestión del capitalismo directamente va ligado al cuánto cuesta la canasta básica, cuánto cuesta la gasolina, cuánto te cuesta, yo qué sé, irte de vacaciones. Todo este tema de formar parte de un movimiento capitalista nos hace estar sujetos a indicadores que de alguna forma sí nos afectan en nuestra economía personal, porque como les digo, o sea, directamente se ve ligado a cuánto un país va a meterle a nuestro país de inversión para generar más puestos de trabajo, cuánto van a darle de sueldo a las personas que está contratando esta nueva empresa. Aquí también entra el tema de, por ejemplo, los capitalistas no les gusta mucho que el Estado meta mucho dinero a los apoyos o a lo que se llamaría la asistencia pública, porque entonces la necesidad de trabajar disminuye y se ve otros indicadores, como comento, otros indicadores se ven afectados, como sería el indicador de productividad, semana laboral y
bueno, otras cuestiones de indicadores más, ¿no? Entonces, al tema del capitalismo se pelea un poco con el tema del socialismo, porque el capitalismo está opuesto a que se haya tantas ayudas por parte del Estado, porque de alguna forma lo que quieren es fomentar que hayan más mercados, que hayan más empresas, que hayan más negocios de mexicanos, por así ponerlo, para que estas empresas nuevas que están generando mexicanos, le den trabajo a más mexicanos. Entonces, la finalidad del capitalismo, al menos del capitalismo interno, es eso, que el gobierno de alguna forma da espacio a que personas como tú, como yo, podamos tener un negocio que le dé empleo a más mexicanos. Entonces, aquí obviamente entran muchas cosas en contraste. Está este tema de que, por ejemplo, a nivel global, cuando se trata de economía global, no nos vemos desfavorecidos y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, en general el capitalismo es el favorecer a las personas, el poder manejar su capital e invertirlo en generar empresas que de luego generen empleos y que esas ganancias de esa empresa se queden como parte de los indicadores de cuánto genera una nación en un periodo de un año, que se llamaría el Producto Interno Bruto. Entonces, esta cuestión de capitalismo, como le comento, favorece a las personas que ya tienen un negocio, por ende perjudica también a las personas que están trabajando o que dependen de la asistencia pública o directamente todas estas cuestiones que directamente el Estado no puede proporcionar o que tendría que disminuir para aumentar el tema del capitalismo. Bueno, todo esto está directamente ligado. Pero bueno, esto es un sistema económico más, es un sistema económico que hasta cierto punto vivimos, no está completamente fortalecido, pero sí en México sí se ve una evidencia de esto. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el tema del socialismo. Bueno, hablábamos por un lado del tema del capitalismo, que era el apoyo a las personas que tenían capital de inversión, o sea, que querían hacer empresas, y ahora pasamos a lo que se llamaría socialismo, que es un sistema económico que va precisamente enfocado en la asistencia pública, en que el gobierno o el Estado implemente programas sociales que ayuden a, ¿cómo se llama?, disminuir los índices que van relacionados directamente con índices de pobreza. Por ejemplo, el hecho de que el Estado invierta más en educación hace que haya una mejor percepción de la pobreza. ¿Por qué? Porque los niños están más educados. Entonces, todo este tema hace que haya un menor impacto en el tema de la pobreza. Si obviamente el gobierno aumenta, por ejemplo, el tema de las becas, entonces hablaríamos de que el indicador de pobreza disminuye todavía más. Entonces, estos indicadores, que al fin y al cabo es un indicador global, solamente demuestra cuánto el Estado está invirtiendo directamente en la asistencia a las personas. Y el socialismo prácticamente se basa en esto, en invertir el presupuesto gubernamental para la asistencia pública. Es decir, que las personas tengan, por ejemplo, programas de apoyo para lo que se llaman las cruzadas contra el hambre, el tema de tener bonos para, yo qué sé, para la pensión, el tema de los retiros, las jubilaciones, las becas escolares, el abrir nuevas escuelas, el abrir nuevas universidades. Todos estos temas, por ejemplo, aumentar el presupuesto de la sí, del servicio médico, o sea, en general, que tú tengas servicio médico, que te cubran mayor enfermedad, o sea, todas estas coberturas, todo lo que ofrece el gobierno como parte de un programa social, ayuda muchísimo a disminuir los indicadores de pobreza de un país porque pues obviamente hay mayor estabilidad porque las personas que no tienen tal vez que tienen desempleo o que tienen un salario muy bajo se ven beneficiadas económicamente por este sistema que tiene que ver con el Estado ayudando a las personas, ¿no? Por medio de los programas sociales, ¿no? Que al fin de cuentas sabemos que este presupuesto pues viene por parte de los impuestos. Obviamente aquí hay un precio. Cuando se aplica un socialismo, el precio que se tiene que pagar, por así decirlo, es que el gobierno aumenta mucho los impuestos, aumenta el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la venta, y estos impuestos directamente afectan a las personas que son del bloque capitalista, que dependen de cuánto les van a cobrar de IVA, de cuánto les van a cobrar de ICR, que hace que obviamente disminuya su margen. Entonces, el socialismo de alguna forma da ayuda a las personas, asistencia pública, pero por otro lado afecta a las personas que son capitalistas porque pues obviamente si les estás quitando más ICR, más impuestos, o sea, de todo en general, pues no les agrada. Entonces aquí es como un tema de que favoreces más a uno o favoreces más al otro. Obviamente hay una manera de poder mantener esto balanceado, pero en general pues aquí en México
estamos viviendo una cuestión socialista muy buena porque hay mucho incremento en el apoyo de los programas sociales, pero bueno, este es otro sistema económico que, como les comento, favorece más al pueblo o a las personas que son parte de una población en un país y en general, pues, como que no se enfoca tanto en las personas que quieren hacer una empresa, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con este tema del comunismo. Bueno, todos estos son temas que yo la verdad no me trato de meter mucho, no quiero hacer mucha excavadera porque no nos vamos a enfocar en el tema de la historia ni de cuánto nos está afectando, vamos a hablar un poco sobre cuánto nos afecta, pero la idea original es que pues esto no cause mucho ruido, que no entremos en polémica. Estos son solamente puntos de vista que hay que compartir, no estamos aquí para hablar cuál es mejor o cuál es peor, pero bueno, otro sistema económico tiene que ver con el sistema comunista, un sistema de comunismo, que tiene que ver más que nada con el tema de suprimir las clases sociales, es decir, que ya no haya como diferenciación entre clase rica y clase pobre, no, o sea, ya la política del sistema comunista tiene que ver con el tema de abolir o suprimir la diferencia de las clases sociales por medio de la alta inversión a los programas sociales. Además, mucho tiene que ver con que el Estado es, vamos a decirlo así, dueño de la capital y está dispuesto a poner a trabajar ese capital en inversiones que favorezcan a todos los ciudadanos. Pero en general, la idea del comunismo tiene que ver con este tema de que, pues bueno, tú no te tienes que preocupar por vivienda, tú no te tienes que preocupar por comida, tú no te tienes que preocupar por trabajo, estas cosas no te preocupes. Si tú mantienes un reglamento de conducta correcto y te reportas a las oficinas del Estado para recibir un trabajo, o sea, ya con eso vamos bien, ¿me entienden? Aquí lo que tiene que ver el comunismo es que pues, proporciona recursos a la población, pero el desarrollo económico pues obviamente se ve limitado a las decisiones del Estado y esto es algo que mucha gente pues, en general defiende, ¿no? Hay mucha gente que le hace buena idea el tema de que no haya tanta diferenciación entre clase media y clase alta, pero por otro lado, mucha gente opina que es una forma como de mantenernos pues, en una cuestión de stand-by, o sea, ya no eh, preguntarnos, ya no, tal vez ya no desarrollarnos más en el tema de la industria, no sé, ya no preguntarnos tanto de cómo qué podemos crear o cuánto podemos aportar a la economía global, ya no nos preocupamos por cosas así, ya no nos preguntamos ese tipo de cosas, más bien ya nos estaríamos enfocando como, pues, hay que portarse bien, hay que estar en unión con la comunidad, ese tipo de cosas en general, pues son lo que se enfoca el comunismo. Y bueno, aquí en este tema lo que yo quiero hacer una abreviatura importante es que, bueno, en general, las opiniones son muchas. Las personas que favorecen el capitalismo atacan el comunismo diciendo que pues es una forma de que el capital, la inversión, pues ya no lo tocan las personas, ¿no? Los capitalistas de alguna forma piensan que es buena idea que todas las personas seamos dueños de nuestra capital y que podamos con ese capital hacer las inversiones que necesitamos y que pues cada quien se las ingenie, ¿no? Los capitalistas hablan mucho sobre que deja que cada quien sea dueño de su capital y que descubra cuánto puede llegar a crear con eso, ¿no? Y obviamente el originar empleos o originar empresas fortalece el tema de la, ¿cómo se llama? De la competitividad local. O sea, estamos hablando de que ahorita, pasando, por ejemplo, recordando lo que el siguiente punto que viene, que es el sistema de economía mundial, pues prácticamente estamos ligados a eso. Es decir, hoy en día, y eso se ve hoy en día, México no está tal vez tan fuertemente capacitado para poder entrar a competir con potencias económicas como lo son Estados Unidos, China, no sé, ese tipo de países que han invertido mucho en empresas locales, en empresas nacionales, ¿no? En este tema de que hay que apoyar a la inversión local. Aquí en México, sí, durante mucho tiempo de políticas, durante las candidaturas o las gobernaturas pasadas, se descuidó mucho este tema de lo que era la inversión local, e inclusive viendo el tema de cuando México se insertó en el bloque globalista, pues sabíamos que no estábamos bien preparados porque México no tenía empresas propias, porque México no tenía como tal plazas para que mexicanos pudieran trabajar en empresas mexicanas, lo cual pues obligó a que México tuviera que aceptar la inversión extranjera, ¿no? Cuánto otro país puede invertir en México para crear una empresa y que esa empresa pues dé espacios de trabajos, ¿no? Ahí tenemos mucho el tema de que, por ejemplo, en estados del norte, del norte de aquí de México, se dé, por ejemplo, que empresas como, lo que sé, empresas ¿cómo se llama? De armado de vehículos,
por no hacerle publicidad a la Ford, a la Chevrolet, que son empresas que vinieron a colocar plantas de armado aquí en México porque pues prácticamente la mano de obra es muy económica y eso es lo que los motiva. Entonces, para que México no tenga que caer en este tipo de problemas, lo que tuvo que haber pasado es que pues el gobierno, el Estado mexicano, invirtiera en una empresa automovilística mexicana que pudiera tener una sede aquí en el mismo territorio mexicano para que le diera empleo a personas mexicanas. El detalle es que, pues como les comento, durante muchos años de política no se atendió con mucha fortaleza el tema de la inversión local, el fortalecer la inversión local. Sí han habido apoyos a las empresas y las microempresas y medianas empresas, pero realmente se ha de alguna forma sacrificado estas empresas, las pymes, se han sacrificado directamente a la inversión externa, es decir, muchas empresas pequeñas, vamos a suponer, yo tengo una empresa, vamos a suponerlo, ¿no? De teléfonos y me va bien. Entonces, el gobierno sí me ha estado apoyando, pero el problema es que, por ejemplo, para hacer una expansión, para que mi empresa empiece a vender teléfonos a otras partes del país o a otras partes del mundo, pues entonces ya no hay, ahí sí ya no hay apoyo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que vienen empresas extranjeras que ya son dueñas de otras telefonías y pues me hacen la oferta de que pues me dan capital con tal de que pueda yo como empresario tener teléfonos de mi marca en otros territorios, pero a precio de que ahora ya las ganancias ya no se quedan en México, sino se quedan en otro lado. Entonces, ¿cómo de alguna forma la falta de competitividad económica nos ha visto ligados o nos ha visto obligados a tener que estar, pues, viendo el tema de las exportaciones, las importaciones? El tema de los aranceles tiene mucho que ver con un sistema económico mundial. Lo hablábamos hace unas semanas atrás. Los aranceles son como una forma de una ley, no son una ley de protección, es una ley de protección, un escudo para la economía local. Es decir, si Estados Unidos impone aranceles a cierta cosa es porque quiere que ya no se compren de otros países, sino que se compre de lo que se produce en Estados Unidos. Entonces, prácticamente todas estas políticas, estas estrategias, el impuesto de los aranceles, el tema de generar tratados de libre comercio, todo esto de alguna forma nos limita cuando se trata de actividad económica, ¿no? Como les comento, el mayor problema que se está viendo enfrentado hoy en día a México tiene que ver con el tema de la capital, que México como tal no le estamos inyectando tanto a nuestras industrias, sino estamos dejando que otras empresas nos den trabajo, empresas que no son mexicanas nos den trabajo, que lleguen otras empresas de otros países con tecnología propia de ellos. Y pues nosotros lo único que nos toca es trabajar, ¿no? Ser la fuerza de trabajo y el problema es que al no ser dueño ni de las empresas, ni de la maquinaria, ni de nada de eso, pues la fuerza de trabajo se ve mal pagada. Entonces todo esto, sistemas económicos, comunismo, capitalismo, socialismo, son formas diferentes de ver que hay diferentes bloques o nichos poblacionales que se ven beneficiados. Es decir, el comunismo y el socialismo nos beneficiaría a las personas, a los pobladores de aquí de México, que tenemos, por ejemplo, problemas de desempleo, que tenemos problemas con salarios bajos, todo el comunismo y el socialismo nos vendría muy bien, porque de alguna forma la asistencia que daría el gobierno aumentaría. Obviamente, eso genera un costo, aumentaría el endeudamiento, la deuda nacional se aumentaría. ¿Por qué? Pues porque si el país no está generando los suficientes ingresos, pero piensa aumentar más en la ayuda de programas sociales, pues obviamente generaría también una deuda nacional todavía mayor. El capitalismo, por otro lado, pues genera condiciones más óptimas, por ejemplo, para las personas que trabajan. Estos capitalistas, si fueran mexicanos, por ejemplo, si fueran nacionalistas, originarían bolsas de trabajos para los mismos mexicanos. El problema más grave del capitalismo es que tampoco no se ha dado una buena dosificación, es decir, se han hecho lo que se llama la evasión de impuestos, el tema de paraísos fiscales, o sea, en general el movimiento capitalista de la nación no nos beneficia a la hora de lo que se llama el pago de impuestos, porque pues no lo quieren hacer valer, o sea, no quieren que cuente. Entonces, este detalle también está afectando, es decir, el capitalismo no se ha administrado correctamente porque pues los capitalistas se quejan de cuestiones como el IVA muy alto, el ICR muy alto y políticas del Estado que no los favorece. Es un conflicto. En general, los sistemas económicos, la diferencia que tienen es a las personas a las que benefician. Eso es en general. El capitalismo no beneficia tal vez tanto a los pobladores, pero el comunismo y el capitalismo sí, pero no favorece tanto a los capitalistas y así nos vamos en general. Entonces tendríamos que ver
un sistema económico bien posicionado que sea balanceado y que, bueno, dé prioridad. En general, la economía global, pues tiene que ver con eso, aranceles, el tema de cuánto va a comprar de un país a otro. A nosotros nos afecta, por ejemplo, si nosotros, los mexicanos, compráramos maíz a otros países, por ejemplo, y no al país, al mexicano. Es decir, si México invierte más en comprar maíz de otros países en lugar de meterle presupuesto al desarrollo de la agricultura del campo mexicano, bueno, entonces estaríamos cayendo en este tema de mucha compra. Obviamente eso trae beneficios porque a lo que le gusta, a lo que es la economía global, lo que le gusta es que precisamente un país le compre a otro país. Eso se llama el libre mercado, el libre comercio, que tiene que ver con este tema de que pues un país le compre recursos a otro país y le pueda vender y comprar y hacer intercambios, pues. Entonces cuando no hay este intercambio, también hay problemas globales porque pues no estamos obedeciendo el tema de lo que se está proyectando por parte de lo que es las leyes de economía global. En general, bueno, esos son sistemas económicos muy básicos, igual un poco aburrido y confuso en general, pero son sistemas económicos que nos gobiernan, ¿no? Y en general, si lo viéramos en diferentes países, bueno, sabríamos que hay consecuencias negativas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, países donde tienen un alto aumento en el tema del programa social, pero su Producto Interno Bruto se ve muy bajo, las inversiones extranjeras son muy bajos, y eso es lo malo. O sea, a veces hay países, y eso lo pueden ver, países que dan mucho programa social, es cierto, pero cuando haces el conteo de dónde obtienen esos impuestos para fomentar los programas sociales, te das cuenta que no están generándolo su país. Y si el país no puede generar los impuestos que el Estado otorga en programas sociales, la única solución es pedir prestado. Y si tú pides prestado, pues ya te imaginarás, ¿no? La deuda nacional aumenta y bueno, hay muchas otras cosas. Entonces, a veces, por ejemplo, aunque nos gustaría que el Estado nos proporcionara todos los bienes, eso originaría pues un aumento tanto en la deuda nacional como el tema de descuidar campos de ingresos económicos como sería la inversión a las pymes o a la inversión local. Entonces hay muchas cosas que reflexionar, como les comento, si se ponen a pensar, todo esto son como reglas del juego, nada más. Como les comento, estos sistemas económicos están diseñados para favorecer más a unos o desfavorecer más a otros. Sería buena idea pues encontrar ese balance, ese correcto balance, comunicación entre estos sistemas, porque pues obviamente el sistema económico también influencia en las decisiones políticas o en las decisiones políticas influencian directamente en el sistema económico de un país, en las proyecciones a mercados globales, o sea, todo va de la mano prácticamente, pero no hay un correcto balance y eso es lo que se debería de buscar. O sea, hay una comunicación entre economía y política o política y economía, pero no hay un balance a la hora de poder aplicarlo de manera correcta. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya hablamos un poco sobre los conceptos de economía, los sistemas económicos que existen, pero ahora vamos a hablar sobre el que nos interesa, que es la economía comunitaria. El concepto de economía comunitaria pues, está más directamente ligada al desarrollo local de un país, es decir, a proporcionar condiciones mejores, de mayor competitividad entre los que son las empresas particulares o privadas y las sociedades colectivas, que en este caso serían los que representan la economía comunitaria. Es decir, la economía comunitaria está directamente ligada al tema de que un espacio demográfico, ya sea una colonia, un país, un estado, produzca autosustentablemente, no sé si está bien la palabra, sus propios recursos, es decir, que dentro de un espacio demográfico se pueda tener actividades de primera necesidad o las actividades primarias, como se llamaría la ganadería, la agricultura, todas estas actividades comerciales primarias esenciales, si una localidad las puede ejecutar, estaría bien, eso se llamaría, bueno, sería una parte importante, un elemento importante de lo que se llamaría la economía comunitaria. Otro tema que tiene que ver, que forma parte de lo que se llama economía comunitaria, tiene que ver con la eliminación de la mayor cantidad de, ¿cómo se llama? De intermediarios, es decir, normalmente en la economía, en el sistema económico actual, pues tenemos que una persona produce, por ejemplo, trigo, ¿no? Y alguien transporta ese trigo a una fábrica en donde entonces lo vuelven un producto como harina, ¿no? Y esa harina entonces van y la colocan
en estantes o en comercios, que sería la tercera parte, que se llama venta de servicios. Entonces, esta línea, esta, ¿cómo se llamaría? Esta proceso lineal que existe actualmente en la economía comunitaria lo que busca es disminuir la mayor cantidad de intermediarios para poder obviamente también disminuir el precio final, también sobre todo cuidar el tema de la calidad. La economía comunitaria, el desarrollo comunitario, está directamente ligado con el tema de, por ejemplo, mayor calidad en productos, mayor calidad en ¿cómo se llama? En ingredientes. Entonces esto que quieran que no, pues sí, sí favorece. Ok, yo estaba escribiendo, creo que no. Es en el que hay que hacer también lo del formulario. Okay. Bueno, recuerden que hay un formulario que hay que llenar como parte del registro de esta pequeña sesión, este pequeño taller, el cual, bueno, está ahí en la parte de los comentarios, en la sección del chat de aquí de Google Meet. Se ve al revés la hoja, pero bueno, es un formato de llenado. El folio que le está solicitando, el formato que le estoy solicitando que llenen, es el 557. El colectivo, el nombre del colectivo es Colectivo Jefao. El nombre de nuestro proyecto es Sembrando Valores, Desarrollo Comunitario. La actividad a la que estamos asistiendo es introducción al taller de emprendurismo. Entonces, bueno, ahí para que si me pueden apoyar llenando los formatos, se los agradecería muchísimo. Las personas que me están siguiendo desde la plataforma de Facebook, igual en la sección de comentarios, ahí van a tener un link a un formato. Ese formato les va a solicitar un folio. El folio va a ser el 557. Entonces, bueno, vamos a continuar. Como les decía, otro de los elementos que conforma la economía comunitaria, ya lo comentamos, es eliminar intermediarios, mayor calidad en el servicio o en los ingredientes, el tema de ser autosustentables, ese es otro punto. Hay muchos ejemplos de economías comunitarias que me gustaría platicarles, pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Como le digo, en general los elementos que conforman la economía comunitaria tienen que ver con la disminución de intermediarios, la disminución de residuos, es otro punto muy importante, la disminución de residuos, como sería plásticos y residuos orgánicos, cuestiones así, la disminución de residuos, el aumento en la calidad de los ingredientes, así como sobre todo, y lo más importante, el apoyo a la economía local, ya sea de un territorio, ya por ejemplo una colonia, de una alcaldía, un estado, un municipio o de un país en completo. La economía comunitaria tiene que ver con esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tiene que ver con algunos ejemplos de economía comunitaria en donde se aplica esto que tiene que ver. ¿Alguna vez han escuchado sobre los pueblos Amish? Estas es vamos a decirlo así, es un grupo de personas religiosas, en su mayoría religiosas, tradicionalmente religiosas, los cuales, bueno, pues fueron parte de países como Holanda, Alemania y eso, que incursionaron a la zona latinoamericana y de Norteamérica, como lo que son partes de Estados Unidos y Canadá, y inclusive de zonas de Latinoamérica. Y estos pueblos o estas comunidades de Amish tienen una forma de vida distinta a la que nosotros normalmente conocemos, sobre todo porque para empezar tienen una política de mantenerse alejado de la civilización, del desarrollo tecnológico. En general, las personas que forman parte de los pueblos Amish no tienen contacto con la tecnología, es más, no, ellos no les gusta nada de eso. Pero algo que hace falta, bueno, algo que hay que destacar de estos pueblos Amish es su alta eficacia a la hora de hacer negocios. Y es que en Estados Unidos han representado un incremento muy importante en la economía, porque bueno, son muy buenos administrando, porque para empezar, el pueblo Amish lo que tiene es una cultura de cosas innecesarias, o sea, ellos no apoyan el tener muchos artículos lujosos, muchos materiales, mucha ropa, muchos bienes, o sea, ellos no están buscando todo este punto, entonces llevan una vida muy austera en general. Dentro de sus pueblos, pues tienen actividades comerciales primarias, como son ganadería, como carpintería, tienen actividades comerciales que son propios de la comunidad Amish, que precisamente hace que tengan una economía comunitaria que se comunica entre las personas que viven y las personas que producen todos en un mismo espacio. Es decir, el ganadero no es fuera de la comunidad, sino que es de dentro de la comunidad. Y el insumo, por ejemplo, este ganadero, si compra comida, no se lo compra a un mercado externo, sino va y se lo compra a la persona
que dentro de su pueblo pues produce el alimento. Entonces ahí se empieza a ver una comunicación económica dentro de un solo espacio demográfico que no va directamente a beneficiar a partes externas, vamos a suponerlo así. Como les comento, hay un tema, por ejemplo, con los pueblos Amish, que ellos fomentan mucho lo que es la carpintería y los productos orgánicos. Eso es lo que les ha dado el auge. Productos orgánicos y la carpintería. Entonces, ¿qué pasa? Estos pueblos llegan con todos los productos orgánicos que han cultivado de su propia comunidad, llegan a mercados y ahí entonces empiezan a venderlos, hacen comercio, comercio externo. Pero también la producción que se origina dentro de estos mismos pueblos son para alimentar a la misma población que se encuentra dentro de la comunidad Amish. Entonces, en general, todo alimenta todo y todos son parte de todo. Entonces, eso está muy bien. Otro ejemplo de economía comunitaria son las comunidades menonitas, que al igual que los Amish tienen igual tendencia a esta cuestión de la inclinación religiosa, son tradicionalmente religiosos, son pueblos que, como igual, o sea, igual que los Amish en general, tratan de no tener contacto con la población en general, se mantienen aislados de la tecnología, se mantienen aislados de las redes sociales, el tema de la televisión inclusive los transportes, bueno, más bien los Amish son los que sí directamente no, ni los transportes, o sea, no tocan transporte motorizado, ellos todavía se transportan en caballo, a caballo y en carreta en general. Los menonitas tienen algo similar, pero algo que llama mucho la atención tanto de los Amish como de los menonitas es lo mismo. Ellos producen sus propios insumos, es decir, tienen ganadería dentro de sus propias comunidades, tienen agricultura dentro de sus propias comunidades. Inclusive, por ejemplo, los menonitas, al tener reglamentos de vestimenta muy específicos, pues hace que también haya un sector económico que está destinado precisamente, por ejemplo, a la producción de hilos, porque pues no como tal no venden ropa, pero venden la materia prima, que sería en este caso el hilo, el estambre y telas en general. Así que pues eso va dando muestra sobre cómo es la economía comunitaria cuando se está aplicando, ¿no? Hay otro concepto que le llaman las ciudades en transición, que tiene que ver con proyectos de ciudades modernas, ciudades dentro de mismas urbes, que pues vamos a lo mismo, están fomentando la economía colaborativa o la economía comunitaria, que tiene que ver con que las mismas personas que viven dentro de estas ciudades de transición, si producen algo, eso es lo que venden a las personas. Es decir, si un vecino produce jitomates o produce rábanos o lo que produzca en general, va y lo oferta en el mercado del pueblo, que directamente tiene compradores del pueblo, que directamente tiene a vendedores del pueblo con productos que son originarios de la misma comunidad. Entonces, aquí se está viendo nuevamente ejemplo de economía comunitaria, porque, por ejemplo, nadie de ahí compra a empresas y luego lo vende a la comunidad, no. O sea, produce en su casa o produce en su espacio y luego lo oferta a la comunidad. Entonces, el hecho de haber, primero que nada, tenido un estándar de calidad con estos productos más alta, pues aumenta, por ejemplo, el valor, porque pues, se vendería como un producto orgánico, algo que ahorita está generando mucho boom. Y también, por ejemplo, elimina el tema de que pues hayan tenido que traerlo desde una empresa hasta la casa para venderlo, lo cual ahorraría el tema del transporte, el tema del chofer, el tema de la gasolina. Entonces, todos estos ejemplos de economía comunitaria tienen que ver con que los mismos pobladores de una comunidad o un espacio demográfico fueron los que se dieron a la tarea de producir los bienes y luego ofertarlos o inclusive intercambiarlos con estos sistemas llamados trueques, los cuales también los vamos a ver, que pues directamente va a ser eso, en un intercambio de valores, un intercambio de productos, de bienes o de servicios, pero que a diferencia de la economía lineal, pues no tiene procesos industriales, no tiene intermediarios que aumentan el coste del precio, en general hay beneficios amplios, además fomenta la economía local. Otro ejemplo, bueno, son las comunas rastafaris, los pueblos mexicanos. Hay muchos pueblos mexicanos que todavía no tienen tanto contacto con el comercio externo, con empresas, con todo eso. Hay todavía pueblos que, por ejemplo, no tienen en las tiendas productos de marcas, ¿no? Como el refresco rojo, con mucho azúcar. Entonces, en general, lo que hay en ese tipo de pueblos se da es, vuelvo a lo mismo, otra vez el intercambio o adquisición de bienes dentro de una misma comunidad. Yo conozco todavía un pueblo que, por ejemplo, tiene agricultores, vasta cantidad de agricultores, y algunos se dan a cultivar aguacate, otros se dan a cultivar maíz, trigo,
Otros, por ejemplo, se dedican a la crianza de las vacas, a la crianza de los cerdos. Entonces, toda esta actividad económica se comunican, porque, por ejemplo, como ya lo comentamos, si las personas que crían, que son ganaderos, necesitan alimento, no compran el pienso en empresas o no compran el pienso en empresas externas, ¿no? Sino que lo compran a los mismos productores agrícolas del pueblo. Entonces estos pobladores, por ejemplo, yo qué sé, adquieren todos los bienes e insumos de la misma localidad. Por ejemplo, el abono lo consiguen con los mismos ganaderos, la mano de obra lo hacen en la familia, el empaquetado no es ni siquiera como tal un empaquetado como el que modernamente conocemos, que es una bolsa con tu código de barras y empaquetado con su caducidad y todo, ¿no? No, o sea, en general este tema de disminuir intermediarios hace que pues sea todavía más barato. Por ejemplo, hay muchas cosas que se consumen muy baratos. Por ejemplo, el queso es muy, muy económico comparado con el precio de marcas comerciales que encontramos aquí dentro de la ciudad y tienen muchísimo mayores estándares de calidad porque pues estás viendo directamente a la vaca que dio origen a este queso o a la cabra, según de donde se saque el queso que se está vendiendo. Pero en general, los beneficios que tiene pues es esto, que apoya la economía comunitaria, se eliminan intermediarios, lo cual facilita tanto la adquisición de un bien porque no cuesta tanto y también pues favorece al medio ambiente con el tema de ahorrar toda la cantidad de basura y todo eso. Pero bueno, bueno, hay muchísimos otros ejemplos en general, pero esos son los que me gustaría mencionar mucho. Pueden revisarlo, inclusive hay muchas comunidades. Las comunidades menonitas son más de las zonas latinoamericanas, se asientan mucho en las zonas de México, de Perú. eh, bueno, a ellos les ha dado más de este lado. Pero bueno, por otro lado, eh, ahora vamos a pasar a preguntarnos ya para terminar, me gustaría mucho que fueran dándome sus aportes, la idea de lo que han ido escuchando, qué les ha parecido. Déjenme sus comentarios si queremos resolver dudas. Pero bueno, la siguiente pregunta ahorita es ya para finalizar, que ya son casi las 3, ya vamos a terminar la clase casi casi. Pero bueno, ya para terminar nos haría falta hacernos esta pregunta que prácticamente comunitaria por parte del Estado actualmente, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que se le está dando a la economía comunitaria por parte del Estado actualmente? Esta es una pregunta muy importante que hay que hacernos. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo eh, esta nueva, este nuevo mandato para fomentar la economía comunitaria y qué efectos se van a ver, ¿no? Recientemente con todo este tema de la pandemia, el tema de la recesión económica, la cuestión global de mercados, todo este tema ha empezado a evidenciar muchos movimientos por parte de nuestro gobierno. Uno de los más claves que habría que verse es este tema de que, pues en general, se está aumentando el fondo. Por ejemplo, apenas recientemente se vio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión de destinar fondos a lo que se llama la reactivación económica, que tiene que ver con financiamiento a las empresas o medianas empresas, los préstamos a la palabra para el fortalecimiento económico. Recientemente he sido testigo de programas sociales que precisamente están enfocados a favorecer a los comerciantes de ciertas zonas o reactivar la economía de un local. Entonces, sí, por parte del gobierno se ha visto un incremento en la ayuda de este tipo de economía. Obviamente, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita de los talleres y eso, forma parte también de la cuestión de la economía comunitaria, porque bueno, el Estado está dando un espacio, un presupuesto al fortalecimiento de sociedades colectivas como las nuestras, ¿no? Que tienen esta finalidad de tal vez de ser autosuficientes, que tenemos el deseo de ser autosuficientes por medio de las actividades que nosotros mismos ofertamos al mercado, a los ustedes que son las personas que nos ven, por ejemplo, y que pues se ve el interés por parte del gobierno de que este tipo de programas o estas sociedades colectivas puedan tener un mayor auge, ¿no? Se está viendo mucho el tema de la reactivación comunitaria, porque bueno, la economía comunitaria tiene mucho que ver con la comunicación de los vecinos en un espacio, o sea, el tema de cuánto nos comunicamos en comunidad. Entonces el gobierno está colocando programas que tienen que ver con el beneficio, por ejemplo,
darle embellecimiento a una comunidad completa, darles, yo qué sé, mayores, tratar de ayudar, por ejemplo, en la disminución de los índices de violencia, el aplicar sistemas como, yo qué sé, programas sociales, aumentar la seguridad. En general, todo este tema que está haciendo el gobierno, en general, se está viendo enfocado a la comunidad. Sí se le está dando un peso importante a la reactivación comunitaria, al tema de todos unirnos otra vez como vecinos en una sola comunidad, el poder identificar, por ejemplo, personajes importantes, todo este desarrollo que se está dando por parte de las políticas que se están implementando nos hace darnos cuenta que sí hay un deseo por parte del gobierno de aumentar la economía comunitaria. El tema de que, por ejemplo, se haya decidido que hubieran, por ejemplo, el tratar de obligar a personas a que paguen sus impuestos, eh, hablando de cifras muy millonarias, ¿no? Pues todo esto genera una mayor evidencia de que al menos la política de gobierno actual que se está viviendo le está apostando más al tema del desarrollo comunitario, al tema de poder ayudar a la sociedad. Como lo comentamos, ¿no? Ha dado más becas, por ejemplo, se ha dado el aumento de las becas, los fondos para las personas de la tercera edad, las pensiones, todo eso, ha habido un aumento. Obviamente, como ya lo habíamos visto en los sistemas económicos, el aumento del beneficio de una parte pues provoca también el descontento de otras personas, ¿no? Pero en general pues eso siempre se ha visto y hace falta ver a quienes hay que beneficiar hoy en día más, ¿no? Pero bueno, en general, como ya lo estamos viendo, las políticas actuales que se está viviendo, las políticas actuales del gobierno, se están enfocando a la reactivación comunitaria, al tema de la unión en comunidades, al tema de que nos organicemos en sociedades colectivas para poder originar tanto movimientos económicos como movimientos culturales y de esparcimiento cultural. Todo esto en general es evidencia clara de que pues sí, hay una inversión importante en la reactivación comunitaria. Obviamente, por ende, el tema de la economía comunitaria pues se va a ver beneficiada porque pues el hecho de que el gobierno esté invirtiendo en sociedades colectivas, en temas de trabajadores informales, cuestiones así, aumenta la economía comunitaria, aumenta inclusive el Producto Interno Bruto, todo esto que son indicadores que nos proyectan hacia el mundo. Entonces, en general, como lo estamos viviendo o lo estamos viendo en conclusión, pues es eso. Sí hay un apoyo por parte del Estado, sí hay un deseo de reactivar a la comunidad, a la unión comunitaria. Obviamente, como les comento, esto va a beneficiar a la economía comunitaria en general. Habría que estar al pendiente sobre las políticas que se están o se van a seguir implementando para seguir viendo beneficios de todo esto. Pero bueno, en general, estamos pasando ya a la última parte de nuestro taller. En general, pues se ha terminado esto. Me gustaría escuchar sus opiniones, algunas dudas. Díganme, realmente, ¿qué opinan de todo esto? ¿Cuál es el punto de vista? Sí. Entonces, si gustan dejar en los comentarios y también no les hace, no les hace, aquí les dejo también, les recuerdo sobre el link para el formato de registro por parte de la Secretaría de Cultura, sobre todo para saber quiénes nos estuvieron acompañando en esta sesión, en este taller. Ok, sí, me estaban diciendo que de repente se dejó de escuchar, pero bueno, ya está solucionado. Pues en general, ya para terminar de concluir, si no hay dudas o preguntas o comentarios, hay como actividad personal, habría que ponernos a pensar sobre cómo nos afecta todo esto del capitalismo, el socialismo, cómo se está viviendo en México, cuáles son las políticas que se están implementando y sobre todo pues a quienes buscan favorecer en general. Como ya lo comentábamos, ¿no? El sistema económico prácticamente está pensado para ver a quién se beneficia más o a quién se perjudica más, a quién se tiene más como que en contento que quién. Pero bueno, en general es eso. Hace falta preguntarnos esto sobre cómo nos beneficia a nosotros como personas normales, ¿no? No hablamos, por ejemplo, con dueños de empresas, porque a estas personas directamente, pues sí, cualquier política les beneficia o les afecta, ¿no? Pero a nosotros,
que generalmente somos los participantes, ¿no? Nada más de decir, pues yo compro o no compro, o sea, que no tenemos tal vez tanto poder en las decisiones, pero que de alguna forma participamos, pues habría que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo nos favorece que nuestra sociedad tenga, por ejemplo, el tema de que haya más capitalismo o más socialismo en este momento? ¿Cómo nos afecta que el gobierno apoye más un sistema u otro? Habría que preguntarnos cuáles son las políticas que fomentan qué sistema. Yo que accidentalmente me salí, se borró el chat. Claro que sí, M Aneme. Entonces te mandamos otra vez el link para que puedas tener acceso a la... Ese es el formato. Ese es el formato que se les está brindando para que puedan registrar su asistencia. Pero bueno, en general creo que damos por terminada esta sesión. No hay de qué. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Recuerden que vamos a tener sesiones cada sábado por este ambiente digital, este ambiente virtual, al menos en lo que se tranquilizan las cosas y regresamos al ambiente presencial en general, ¿no? Y bueno, también recuerden que vamos a tener las sesiones de cartografía. El taller de cartografía va a ser el día de hoy a las 4 de la tarde. Es un muy buen taller también. Hace falta que nos demos una vuelta para también conocer. Todo esto es parte de conocernos, el lugar en donde estamos, el lugar, las condiciones en las que nos rodean, las reglas del juego en las que estamos sumergidos. Entonces hace falta mucho realmente profundizar en todas estas áreas de temas, estas áreas de conocimiento que nunca están de más. A veces no nos damos cuenta de todo lo que estamos perdiendo en conocimiento por pensar que un tema no nos llama la atención. Entonces, habría mucho que darse esa otra oportunidad. También los invito el día de mañana domingo. Vamos a tener la sesión de huertos urbanos y reciclaje creativo. La sesión de huertos es a las 12 y el de reciclaje creativo es a las 4. Creo que sí, es a las 4 de la tarde. De todas maneras, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en la página principal de Sembrando Valores, Jefao Sembrando Valores. Ahí están publicando constantemente todas las fechas, los links de las sesiones para que no se pierdan ninguno de los talleres con ninguno de nuestros compañeros, que está muy bueno. Además, sigan los hashtags que estamos utilizando, hashtag colectivos comunitarios y bueno, todos estos hashtags que van a tener a su alcance en las páginas de Facebook, los cuales los van a dirigir al trabajo de los colectivos de mis compañeros que también están haciendo un muy buen trabajo. Hace falta que se les reconozca. Dense una vuelta y ahora que tenemos todo este tiempo, bueno, ya tal vez ya no tanto tiempo con esto de la contingencia que ya se está reduciendo, que ya estamos teniendo más espacio para salir. Hace falta que también dediquemos un poquito de tiempo si estamos aburridos y ya estamos cansados de lo mismo para darnos una vueltecita por el contenido que se esté generando. Muchísimas gracias, Asa Herba. Gracias, saludos, saluditos, muchísimas gracias. Y bueno, en general de mi parte ya fue todo. Como les comento, muchísimas gracias. Se vio un poco sobre la introducción a la economía. Ya la siguiente semana vamos a entrar ya con temas más importantes sobre cómo ver el tema de la capital, el rendimiento y cómo hacerlo trabajar a nuestro favor. Así que ya hay otro punto interesante. Pero en general, cuestionémonos cómo va la política de nuestro país, a quién les está beneficiando, qué sistema económico se está dando con mayor facilidad que cuál y por qué razones y cómo me beneficia y cómo me afecta. Esa es una actividad que les podría quedar muy bien de tarea para cuestionarnos sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor, de las que muchas veces somos partícipes pero no estamos conscientes de ello. Entonces, bueno, de mi parte ha sido todo. Le agradezco también la presencia de mi gestora cultural, Patricia Rojas, le agradezco muchísimo. A todos ustedes que se hayan dado el tiempo, les agradezco inmensamente. Nos estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora, a las 2 de la tarde, con un nuevo tema relacionado al emprendimiento y las figuras organizativas. Pero bueno, si no falta nada más por agregar, les agradezco y de mi parte fue todo. Si quieren, vamos a seguir atendiendo dudas y sugerencias, lo pueden dejar aquí en el chat. Y si me terminan de apoyar con el registro, se los agradecería mucho. De mi parte fue todo. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.